Hola, yo soy Eliana. Si has visto las dos primeras partes de esta serie, ya sabes un poco de mi historia con las amistades, de los miedos que cargaba y de las heridas que traía desde niña. Antes de continuar con el resto, quiero ser muy honesta con ustedes. La verdadera razón por la cual decidí hacer esta serie de videos es por ella. La amistad que tuve con Mariana, que Mariana no es un nombre real, así la vamos a llamar, fue una de las que más me marcó en toda mi vida. Y me marcó de una manera totalmente diferente a todas las demás, que hasta la fecha es muy difícil de explicar la manera en la que ella me marcó y la manera tan diferente en la que era a todas mis amistades. No solo fue una amiga, fue una maestra, fue un espejo y fue un vínculo que me hizo crecer demasiado, pero también me rompió. La forma en la que nuestra amistad terminó y todo lo que viví antes de perderla me marcó muchísimo y me dejó muchas heridas emocionales que hasta la fecha sigo trabajando. Hubo días donde me cuestioné a mí misma, donde me sentí mala amiga y donde me odié a mí misma por amar demasiado y por amar tanto a una persona. Esta parte es un poco difícil para mí, ya que no hay un solo día que no piense en ella, pero también no hago este video para culpar o para victimizarme, sino ya saben que lo hago porque espero que mi experiencia les ayude a más personas que han llegado a pasar por algo similar y pues les ayude a sanar un poco esta herida que a veces las amistades nos dejan. Perderla me dolió como pocas cosas en la vida. Entonces llegó Mariana. Nunca olvidaré ese primer día de secundaria cuando había a una chica nueva sentada en el salón. No sabía de dónde se me hacía conocida hasta que recordé que la había visto en mi primaria. Nunca la hablé en la primaria, pero sí la llegué a ver con otras compañeras de mi salón o así. Entonces un día en la salida me acerqué a preguntarle que en qué primaria había ido y ella misma me reconoció. Me dijo: eres la novia de Carlitos, ¿verdad? Si viste la primera parte de mi video, sabes que esto era muy relevante. Al día siguiente me senté al lado de ella y le conté todo lo que había pasado entre mí y Katia. Mariana siempre ha sido y siempre fue diferente a todas mis amistades y a todas las niñas que había conocido antes. Ella era totalmente diferente. Nunca había conocido a nadie como ella. Ella era distinta, no quería agradar, no quería ser popular, era fuerte, valiente, segura de sí misma y siempre defendía todas sus ideas. En realidad, ella me inspiraba mucho. Cuando le conté lo que pasó con Mía, me entendió. Al principio era una amistad tranquila, pero con el tiempo eran demasiadas risas. Nos volvimos inseparables, nos reíamos como nunca y yo podía ser yo misma. No tenía que fingir, no tenía que encajar. Ella me aceptaba tal y como era. Pero como antes, apareció Katia y empecé a notar que quería meterse en mi relación con Mariana tal y como lo hizo con Mía. Me dio miedo repetir la historia y actué desde celos, inseguridad y miedo. Esto se lo dije a Mariana y su respuesta me marcó para siempre. Me dijo: yo no soy Mía. De nuevo sentí que alguien elegía quedarse, entonces decidí confiar. Después tuve que tomar una decisión. Tuve que decidir si quería seguir encajando y cambiando y ser popular o ser quien era con Mariana. Con ella aprendí que una amistad sana es elegir con quién quieres crecer. Ella me empujó a ser mejor. Me enseñó a pensar, a defender mis ideas, a decir lo que pienso y a reconocer lo que merezco. Decidí ser quien realmente soy al lado de Mariana. Y así empezó nuestra amistad, una amistad que duró 7, casi 8 años. A mediados de segundo de secundaria, Katia dejó de ir a la escuela, entonces el salón se empezó a sentir mucho mejor. Todo mejoró, el salón se sentía tranquilo, ya no había rivalidades y ya no había un popular, ya nadie era más o nadie era menos. Mariana y yo estábamos mejor que nunca. Hacíamos un montón de cosas y nos reíamos todo el tiempo en la escuela. A pesar de que Mariana y yo éramos mejores amigas, durante esos 2 años de secundaria, Mariana nunca me invitó a su casa o nunca hicimos lo que se supone que las mejores amigas deberían de hacer. Pero eso estaba bien, porque en la escuela la pasamos tan bien y nos apoyábamos una a la otra. Así estuvieron las cosas hasta que nos graduamos de la secundaria. A pesar de que Mariana vivía a una calle de mi casa, después de salir de secundaria, nada fue lo mismo. Nos separamos al no ir a la misma preparatoria. La distancia se hizo presente. Ella siguió estudiando y yo me tomé un año sabático. Y sin darnos cuenta, dejamos de hablarnos con frecuencia. Ambas vivíamos cosas duras, pero no sabíamos cómo acudir la una a la otra. No sabría decir cuánto tiempo pasó con exactitud, pero yo, a mi perspectiva, le calculo más o menos un año. En ese año sí nos llegamos a ver como 2 veces, pero como tal no estábamos presentes en la vida de la otra. Y luego, en ese año, volví a tener comunicación con Carlos. Sí, mi amor de la primaria, mi amor
de la vida, el que siempre le contaba a mis amigas de él. Yo me enamoré y empecé una relación formal con Carlos. Pasaron cosas muy fuertes. A los 9 meses de ser novios, su madre falleció y todo se volvió caótico. Eso claramente nos marcó demasiado, pero eso lo voy a contar en otro video. Como dije, nuestra relación se volvió caótica. Nos volvimos muy dependientes uno del otro y Carlos estaba sumido en una depresión muy fuerte. Entonces yo cometí el error de descuidarme y de descuidar mi vida para estar para él y para apoyarlo. La verdad creo que ha sido el peor momento de mi vida y fueron años de salir de esa situación. Con el tiempo yo volví a hablar con Mariana porque nos seguíamos considerando mejores amigas. No hablábamos diario, pero cuando yo la necesitaba ella siempre estaba para mí y eso se lo voy a agradecer siempre. Debido a la gran dependencia que yo tenía hacia Carlos, todos los problemas que tenía eran en torno a él, ya que la muerte de su mamá no solo nos sumergió en dependencia, fueron demasiadas cosas y una de esas cosas fue perderme a mí misma. Me perdí a mí misma tratando de ayudar y en el proceso también la descuidé a ella. Pasó el tiempo y Carlos y yo pudimos superar esas cosas. Fue entonces cuando me di cuenta que quería tener a Mariana más presente en mi vida y yo también quería estar más presente en la suya. Hablé con ella y le pedí disculpas porque yo reconocí que debido a la dependencia que tenía hacia Carlos había descuidado nuestra amistad. Le dije que no solo era mi culpa, ya que ella también tuvo que haber acudido a mí cuando ella estaba mal, porque yo no era divina. Le dije que como cualquier relación la culpa siempre es de dos personas y también es trabajo de las dos partes mantener esa relación. Recuerdo que una de las cosas que más me confundió fue cuando Mariana me dijo que ella nunca me buscó porque suponía que yo no le iba a hacer caso porque yo estaba con Carlos. Como dije, eso me confundió, porque de mí jamás salió un no y jamás le cerré la puerta. Jamás le di razones para pensar eso. Siempre estuve dispuesta a verla, a buscarla y a tener tiempo para ella. Pero ella tomó una decisión basada en suposiciones y no en hechos. Y eso fue lo que más me dolió. El punto es que hablamos el tema y lo arreglamos. Llegamos a un acuerdo en donde ambas íbamos a poner de nuestra parte para reconstruir nuestra amistad. Y así fue. Pasaron 8 meses después de que lo hablamos. Y durante esos 8 meses no hubo un día en el que yo pusiera de mi parte. Mostré interés. Me entregué muchas veces mi orgullo porque ella seguía muchas veces sin buscarme y sin contestarme. Estuve presente, la escuchaba, la invitaba a planes y esas cosas. Después ella y el hermano de Carlos, Hugo, sí, el mismo que fue novio de Patty, empezaron a ser novios, por lo que yo intentaba incluirla aún más en mis planes, porque Hugo, Carlos, mi hermana y yo éramos familia, porque mi familia y yo los apoyamos mucho cuando su mamá falleció, entonces casi siempre estaban en mi casa o con mi familia. Entonces yo empecé a intentar incluir a Mariana, ya que ahora no solo era la novia de Hugo, sino también ya habíamos arreglado las cosas. Pero cada vez que la invitaba, ella ponía excusa tras excusa, por lo que yo empecé a cansarme de ser la única que otra vez luchaba por la amistad y la única que lo intentaba. Aquí voy a poner un gran paréntesis porque es algo que pasó antes de yo conocer a Mariana, o más o menos durante el proceso que yo me estaba haciendo amiga de Mariana. Cuando Mía se fue, empecé una amistad con Ana. Ella fue una etapa muy bonita en mi vida. Era una persona muy tranquila y estar con ella también era tranquilo. Incluso la apoyé en momentos muy importantes en su vida. Nuestra amistad terminó de forma silenciosa simplemente porque dejamos de buscarnos. Siempre la recordé con mucho cariño, nunca hubo un problema, simplemente la distancia se hizo presente. Entonces cuando Mariana y yo éramos amigas, Ana y ella también empezaron a formar una amistad. Y para mí eso siempre estuvo bien, nunca tuve problema con eso. Pero cuando estaba llegando el final de mi amistad con Mariana, empecé a notar cosas que, siendo honesta, me dolieron más de lo que me hubiera gustado admitir. Vi que ellas dos compartían momentos que yo nunca llegué a compartir con Mariana. Salidas, conciertos, planes que en mi mente yo soñaba y anhelaba tener con Mariana. No, y no eran celos, tampoco enojo, era tristeza, vacío y una pregunta constante. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? En mi mente yo siempre pensé que Mariana y yo tendríamos esos momentos, pero eso nunca pasó. Verlas juntas me hizo cuestionarme más mi valor como amiga. Y fue justo por esa acumulación de duda, de tristeza y de amor que tenía hacia nuestra amistad que decidí hablar con ella. Durante 8 meses lo intenté con el corazón en la mano. Llegó un punto en que le hablé desde el amor y desde la necesidad de saber qué estaba pasando. Pero su respuesta fue dura. Se victimizó, me culpó y me hizo sentir muy mal por haber dependido y por haber amado tanto a una persona. Yo le expliqué y le dije que nunca quise lastimarla, pero que yo había dependido tanto de una persona que no podía salir de ahí, que me había perdido a
mí misma porque no era algo sencillo. Le expliqué que me costaba mucho estar bien y que no era que no quería estar para ella, pero que simplemente estaba rota y estaba luchando contra mí misma. Pero a ella le costó mucho entenderme, me culpó de todo, incluso de acciones que eran responsabilidad de ella. Todo esto lo hablamos por mensaje, porque yo le dije varias veces que lo habláramos en persona, pero siempre ponía excusa tras excusa y ella nunca accedió. Ese día que pasó todo, Carlos y yo volvimos a sufrir otra pérdida. Sentí que el mundo se me venía encima. Había perdido a alguien que amaba mucho y que consideraba parte de mi familia. Todo en el mismo día. Esa pérdida a mí me puso muy sensible y me puso a cuestionarme todo. Entonces yo quise arreglar las cosas con ella. Intenté salvar lo que quedaba porque no quería perderla otra vez. Una vez más intenté aferrarme e intenté luchar por nuestra amistad que teníamos. Pero ella no quiso y ese mismo día en el que el mundo se me venía encima, simplemente me bloqueó. Y eso me rompió. No entendía cómo después de tantos años ya no éramos nada. Antes de que yo pidiera volver a hablar las cosas en persona y quisiera volver a arreglar las cosas con ella me mandó un mensaje muy largo diciéndome muchas cosas de mí y hacia mi persona, y eso hizo que yo me odiara a mí misma y me cuestionara todo. Lloraba porque quería entender por qué ella no quiso luchar por mí, por qué no quiso luchar por nuestra amistad. Recuerdo que yo le decía llorando a Carlos y le pedía una explicación a Carlos, pero obviamente Carlos no me podía dar esa explicación. Me dolía tanto porque ya llevábamos casi 8 años de amistad y que de la nada no le importara, me dolió y me rompió en todos los aspectos posibles. Pasé por un duelo y la pasé muy mal. Como dije, me cuestioné todo. Me odié a mí misma, me pregunté si era mala amiga, si yo era la culpable, porque en el mensaje que ella me mandó me dio a entender que ella nunca habría dependido emocionalmente de una persona, y eso a mí me hizo sentir demasiado estúpida por haber amado tanto a alguien que me perdí a mí misma. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Perder no siempre significa fracaso. A veces perder a alguien te da la oportunidad de encontrarte a ti misma. Mariana fue una gran amiga. Ella vino a enseñarme qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de persona no quiero volver a ser. Qué amiga quiero ser y qué amiga no quiero ser, porque sé que yo también tuve muchos errores y gracias a ella lo poco que quedaba de la liana rota se desmoronó por completo y eso me permitió reconstruirme. Hoy puedo decir que sigo en proceso, no voy a mentir y no voy a decir que ya superé todo o que ya estoy bien conmigo misma, no, aún hay días en los que me duele recordar, pero si algo aprendí de todo esto es que no puedo vivir culpándome por lo que pasó o por lo que no pasó. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que los otros piensan de nosotros o lo que los otros actúan, que no podemos obligar a alguien a quedarse, pero sí podemos elegir cómo sanar y qué aprender de cada cosa. No cuento esta historia para echar culpas o para victimizarme o para atacarla a ella. La cuento porque sé que muchas personas han perdido amistades importantes y a veces eso nos duele más de lo que nos atrevemos a admitir. Con Mariana aprendí muchas cosas. Aprendí que una amistad también es elegir. Elegir a quién quieres tener cerca, elegir con quién quieres crecer. Ella me ayudó a construir más carácter, me enseñó a defender mis ideas, a decir lo que pensaba y a ser más fuerte. Y si algún día llegas a ver este video, solo quiero darte las gracias. Gracias por todo lo bonito, por todo lo que me enseñaste y por los momentos compartidos. No te guardo rencor, pero tampoco puedo negar que me dejaste muchas heridas que hasta la fecha sigo trabajando. Hoy, después de mucho tiempo, puedo ver las cosas con más claridad y me doy cuenta de que muchas de tus actitudes, reacciones y la forma en la que terminó todo no vinieron de maldad, sino vinieron de un dolor interno que tú misma no has sabido trabajar. Recuerdo cómo siempre tenía que tratarte con cuidado, cómo muchas veces me hice chiquita para decirte cosas que no te detonaran. También de cómo tenía que medir cada palabra para que no te afectara o no la malinterpretaras. Y ahora entiendo que eso no era sano para ninguna de las dos. No sé si tú alcanzas a verlo, pero de corazón espero que algún día te des la oportunidad de recibir la ayuda que necesitas. Que trabajes esas heridas que llevas cargando desde hace años, porque vivir a la defensiva siempre y sobrepensando todo el tiempo no solo te lastima a ti, sino también lastima a las personas que te rodean. No te culpo, no me culpo. Hoy entiendo que solo éramos dos personas tratando de entender la vida, cada una con sus propias heridas y con sus batallas internas. Y de corazón espero que algún día encuentres paz y puedas sanar todas esas heridas desde el amor propio. Si llegaste aquí, gracias por escucharme. Y si tú que estás viendo esto te identificaste, déjame en los comentarios tu experiencia o qué es lo que opinas respecto a esta historia, respecto a esta situación. No estás solo, no estás sola. Te abrazo muy fuerte y recuerda, por encima de todo y de todos, elige tu paz. Elígete a ti.